Buenos días a todos. Los invito a que busquen Salmos, el libro de Salmos. Primeramente los invito a que busquen su Biblia, ¿verdad? Si no la tienen por ahí a la mano, que la busquen de la manera que la tengan, porque vamos a andar un poquito de allá para acá en la Biblia para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y buscan Salmo 139, por favor. Y lo tienen ahí. Listo. Bueno, para aprovechar, ¿verdad? Que se conectaron a tiempo y etcétera. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos da un nuevo día para poder compartir juntos de su palabra a través de esta transmisión. Bienvenidos, ¿verdad? Y gracias a Dios me da la dicha otra vez de poder estar por acá. Este, mm, Entonces, vamos a ver qué tiene Dios preparado para nosotros hoy. Si gustan, oramos, ¿verdad? Ahí tenga su Biblia a la mano, ¿verdad? Llame a toda su familia. Si está metido en el cuarto, salga a la sala, incomode, porque la palabra de Dios es viva y hoy yo sé que va a ser viva en el corazón de todos nosotros. Así que los invito a que cierren sus ojos y pidámosle a Dios que nos instruya en su palabra. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por este día más de vida, Señor. Gracias porque eres maravilloso y perfecto, Señor, y nos has llevado, Señor, a nuevas alturas el día de hoy, Señor. Nos has ayudado a salir adelante. Tú eres nuestro benecer, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado en todo lo que hemos necesitado, Señor. Por eso te pedimos de corazón que con tu palabra transformes nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón sea esa tierra fértil que tú necesitas, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto y dar buen fruto en abundancia a tu tiempo y a tu voluntad. Señor, bendice a todos los que se conectaron ahorita, Señor, y los que se van a ir uniendo a esta transmisión, Señor, que cuando termine esta prédica, Señor, podamos ser personas diferentes, Señor, personas mejores para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver. Salmo 139 por aquello. Salmo 139. ¿Verdad? No se me queda en Salmo 139 porque como les decía al principio, vamos a estar yendo de allá para acá, ¿ok? En la palabra y aprendiendo un poquito de un tema importantísimo y maravilloso, a mi parecer, sobre Dios, ¿verdad? Sobre nuestro Señor, sobre nuestro Dios y todo lo que Él significa para nosotros. Ok, vamos a ver. Cuando yo le pregunto a usted, ¿qué es soberanía? ¿Ok? Piénselo ahí en su casa. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Soberanía. ¿Ok? A muchos puede que no se nos venga nada a la mente. Otros, ayer le preguntaba a mi esposa y me decía que era algo como de gobierno. ¿Ok? Tiene toda la razón. Podemos relacionarlo con poder, podemos relacionarlo con una jerarquía, con alguien que está encima, etcétera. ¿Ok? Pero cuando yo le digo a usted, ¿qué es soberanía? ¿Usted qué piensa? ¿Ok? Ahora, si esa palabra la unimos a Dios, ¿usted qué piensa? ¿Qué pasa si yo le digo a usted, Dios es soberano? ¿Qué es lo que usted piensa acerca de Dios? ¿Cómo se lo imagina usted? Dios es soberano. Él es grande, poderoso, soberano. ¿Qué es que Dios sea soberano? Y piense un poco en cómo esa soberanía de Dios, si usted ya entiende que Dios es soberano y cómo Dios es soberano en su vida, piense en qué momentos Dios le ha mostrado su soberanía en su vida. Se la ha mostrado. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos por partes. ¿Qué es soberanía? Soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. ¿Ok? Esta palabra es sinónimo de otra palabra en latín que es principatus, que es principal. Entonces, ¿qué es soberanía?
que es sobre todo, que es un poder supremo o que es el principal. ¿Ok? Ahora sí, Dios es soberano. Dios es sobre todo, Dios es el poder supremo, Dios es el principal. ¿Amén o no amén? Por eso escuchamos tanto el tema de la soberanía de Dios, porque soberanía está por encima de todas las cosas que existen. Entonces, otra vez le hago la pregunta, ¿Dios es soberano? Ok, cuando decimos que Dios es soberano, perdón, decimos lo siguiente, y para eso entramos a Salmos 139. Vea el título, voy a leer en Reina Valera, ¿verdad? Pero vea el título de este salmo. Dice, omnipresencia y omniscencia de Dios. ¿Ok? Dice la palabra en el salmo. Vamos a leer del 1 al 12. ¿Ok? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Paremos ahí, ¿ok? En estos 4 versículos del Salmo dice, oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Dice, tú has conocido el 2, ¿verdad? Mi sentarme y mi levantarme. Has entendido. Escuche las palabras, conocer, entender, ¿ok? Desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, ¿ok? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Ok? Estos 4 versículos hablan sobre esa omniscencia de Dios. ¿Qué es omniscencia? ¿Verdad? Vemos que en la palabra soberanía, en el latín, decía que venía de super omnia, ¿ok? ¿Qué significaba sobre todo? Omniscencia significa que lo sabe todo, que lo conoce todo. ¿Ok? Estos 4 versículos nos muestran que Dios conoce todo de quién. David en el Salmo le está hablando a Dios y está hablando de sí mismo también. Le dice, tú conoces mis pensamientos, mi levantar y mi andar. ¿Ok? Entonces, Dios es omnisciente en todo, pero el Salmo está hablando de mí. Él conoce todo de mí. ¿Ok? Todo, todo. Y como dice aquí, no ha salido de mi boca, ¿verdad? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios es omnisciente en todas las cosas, Él lo sabe todo. Pero específicamente estos 4 versículos nos quieren mostrar que Dios sabe todo de mí, te conoce desde los pies hasta la cabeza. Todo lo sabe, tus momentos bonitos, feos, ¿verdad? Situaciones difíciles, éxitos, ¿ok? Dios es omnisciente. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Dios lo sabe todo, ¿ok? Pero sigue diciendo el Salmo, dice el 5, detrás y delante me rodeas y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Ok? Y dice el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas me encubren de ti, no me encubren de ti, perdón. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero veamos aquí del 7 al 9, ¿ok?
al 10, perdón. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Ok? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. ¿Ok? Entonces, el Salmo viene hablando de que Dios lo sabe todo y inmediatamente David empieza a alabar a Dios diciéndole, tú no solamente lo sabes todo, tú eres omnipresente, tú estás en todo lugar y al estar en todo lugar yo no puedo huir de ti. Yo no puedo estar en ningún rincón de esta tierra en donde Dios no esté. ¿Ok? Dios está en todos los rincones de esta tierra. Él la creó. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Es su creación, ¿verdad? Es la esencia de Dios manifestada en un planeta, en esta tierra. ¿Ok? Entonces, ¿podemos huir de Dios? No. ¿Podemos estar en un lugar en donde no esté Dios? No. Porque la esencia de Dios es todas las cosas. ¿Ok? O voy a cambiarlo. Dios es la esencia de todas las cosas. Él es el verbo. Por Él todas las cosas fueron creadas. Por ende, Dios es omnisciente, todo lo sabe, y Dios es omnipresente. Pero cuando lo aplico a mi vida, Dios sabe todo de mí. Y en cualquier lugar en el que yo esté, Dios está conmigo. ¿Ok? ¿Entienden el análisis que tenemos que aplicar a nuestra vida? Porque sí, vemos las cosas como, wow, Dios sí eres grande y poderoso, pero cuando lo llevamos a mi vida, cuando lo aplicamos a nuestro ser, nosotros decimos, wow, Dios es grande y poderoso y me ama. Está enamorado de mí y yo espero estar enamorado de Él como Él está enamorado de mí. Porque lo sabe todo de mí y está donde yo quiera que esté. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos esto, decimos que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, pero falta un omnia. ¿Cuál será? Busquemos Lucas 1:37. Lucas 1:37. Vamos a ver qué nos dice Dios aquí en el Lucas 1:37. Dice, ok, y léalo en voz alta si usted tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Diga, porque nada, ok, hay imposible para Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios, ok. Pero vean qué importante es este evangelio, porque no solamente nos muestra que nada es imposible para Dios, sino que también lo aplica a nosotros, ok. Aquí está exaltando el poderío de Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Ok? Pero si vamos a Lucas 18:27, ¿ok? Vaya un poquito más adelante. Lucas 18:27. Dice, Él les dijo, ¿ok? El 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice ahí? Es posible para Dios. Estaban hablando sobre el joven rico, ¿verdad? Y lo difícil que es que un rico entre al cielo, ¿verdad? Entonces se abruman los discípulos y preguntan, pero entonces esto es una tarea imposible de cumplir. Y se vuelve Jesús y dice, lo que es imposible para el hombre o para los hombres es posible para Dios. ¿Ok? El primero solamente exaltaba y mostraba la magnificencia de Dios en su poder. ¿Ok? Nada es imposible para Dios, nada. Pero venimos a Lucas 18 y Dios nos muestra en su palabra y nos dice, ahora sí, aplíquela a su vida. Lo que para ti es imposible, para mí es posible.
¿Lo entiendes? Dios te dice, te da señas y detalles hermosos en su palabra que desea que lo apliques a tu vida. ¿Ok? No es solo conocimiento aquí y ya, nada más, no, es que lo apliques a tu vida. Dios es omnisciente porque conoce todo de mí. Dios es omnipresente porque está en todo lugar en el que yo esté. Me acompaña donde yo quiera que vaya. A todos. Y Dios es omnipotente porque lo que es imposible para mí es posible para Él. Qué bonito, ¿no? O sea, Dios en su poder y en su eterna plenitud, ¿verdad? Y en su grandeza infinita, nos muestra, yo soy así de grande en tu vida, no en el mundo. No pienses en las demás vidas de las personas, no, piensa en ti en este momento y di, Dios es grande en mi vida, Dios es poderoso, ¿ok? Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Él está sobre todo conocimiento, está en todo lugar y está sobre todo poder. ¿Ok? Reconocemos la magnificencia que Él tiene en todas las cosas. Por eso, cuando cantes una canción que diga Dios es soberano, entiende esto, guárdalo en tu corazón y di, cuando yo le digo a Dios, tú eres soberano, le estás diciendo, Dios, tú estás sobre toda mi vida, tú estás sobre todo lo que existe, tú estás sobre todo, tú eres todopoderoso. ¿Ok? Y ahora sí, vamos al siguiente punto. Ya entendimos Dios es soberano y ya sabemos cómo Dios es soberano y qué quiere decir cuando decimos Dios es soberano. ¿Ok? Es un reconocimiento y una exaltación al poder y la magnificencia de Dios en todas las cosas. Pero esta magnificencia se manifiesta al mundo. ¿Ok? Un detalle, y este no es el tema principal, pero un detalle es Jesús. ¿Ok? Se nos manifestó la luz del mundo, se nos manifestó el Salvador. Y muchos lo rechazaron y muchos lo rechazan todavía. Pero Jesús es una parte de la magnificencia de Dios manifestándose al mundo, de la soberanía de Dios mostrándose al mundo. ¿Y qué ejemplo de amor de Dios hacia el mundo que Jesús? ¿Ok? La gente tiende a confundir, y a mí me pasaba antes de conocer a Dios, de que Dios es un juez que está en los cielos y que ahí está juzgando a todo el mundo y está esperando a que ya esta hora llegue el momento, ¿verdad? Perdón la expresión, a que esta situación termine para decir ya ahora sí fuego y piedras y todo lo que pueda mandar, ¿verdad? Rayos y centellas. Y destruir el planeta y ya, y que cuando yo peco, Él solo me ve con ojos de juicio y etcétera. Y tenemos esa idea de ese Dios entronado, ¿ok? Que amén, Dios está entronado en los cielos, pero juzgándonos y esperando a destruirnos y esperando que, así como viendo cualquier falla, como si Él fuera humano, como si Él fuera como nosotros, que vemos a alguien y esperamos así a que falle para decirle, ah, ve, se lo dije. Dios no es así, la naturaleza de Dios no es así, la naturaleza de Dios es amarnos. Y lo ha demostrado desde Génesis hasta Apocalipsis y en toda la vida que hemos tenido en Él. ¿O no? ¿Ok? Entonces, la soberanía de Dios no es una manifestación de poder sobre nuestra vida que nos va a destruir. No. La manifestación de la soberanía de Dios es algo más hermoso que eso, es algo más impresionante que eso. Y ese es el tema principal de hoy. Jesús fue manifestación de la soberanía de Dios para nosotros. Él era Dios. ¿Ok? Una soberanía de amor, de perdón, de redención, de justificación y salvación para todos los que creen en Él. Así es Dios. ¿Ok? Entonces,
Este tema de la manifestación de Dios en nuestra vida, yo lo dividí en dos partes, ¿ok? Se divide en dos partes. Hay una manifestación general que es para todo el mundo, ¿ok? Es la soberanía de Dios manifiesta a todo el mundo. Jesús es parte de esa soberanía de Dios manifiesta a todo el mundo. ¿O Él vino solo a salvar a los sanos? No, ¿verdad? Dice la palabra que yo vine por los enfermos, por los pecadores, por todo el mundo, ¿verdad? Juan 3:16, ¿ok? De tal manera amó Dios al mundo entero. Entonces, Cristo es una muestra de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios y de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Que Él es 3 en 1 y aún así está en todo lugar. ¿Ok? Que esa, ¿verdad? Que nos muestra ese poder y esa soberanía de amor de Dios hacia el mundo. Eso es una manifestación general, es para todos. La manifestación, la oportunidad de que el mundo se salve, es para todos. No que Jesús vino a dar una super gracia y que ahora todo el mundo es salvo después de Jesús, porque no. La manifestación de la soberanía de Dios en Jesús es general, pero es selectiva, es para aquellos que deciden aceptarla. ¿Ok? Que deciden recibir eso en sus vidas, hacerlo suyo y aplicarlo todos los días, que es lo que intentamos hacer todos nosotros, amén. Pero entonces hay una manifestación general y hay una manifestación personal, ¿ok? Veamos la manifestación general. La primera manifestación general está en Salmos 19.1, o un detalle de esa manifestación. Busque Salmos 19.1. Como les dije, vamos a estar de allá para acá, explicando cada punto lo más detallado posible para poder entender la profundidad de esta palabra que Dios nos quiere enseñar hoy. ¿Okay? Salmos 19.1. Si lo tiene, dígame. ¿Qué falta es eso, verdad? Ok, 19.1. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La obra de sus manos, perdón. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿ok? Está hablando de la creación de Dios. Los cielos, ¿ok? El firmamento, las estrellas y el universo, etcétera, anuncian y muestran la gloria de Dios, ¿ok? Muestran el poder de Dios. Muestran que Dios está sobre todas las cosas, muestran su grandeza, muestran la soberanía de Dios. ¿Ok? Veamos, vamos a ahora, porque este versículo me encanta, dice Romanos 1:20, para ver un detalle bastante importante de este tema, sobre la manifestación general que Dios le da al mundo de su soberanía. ¿Ok? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿okay? De Dios, su eterno poder y deidad, ¿okay? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Que no tienen excusa, ¿ok? El Salmo nos habla de la grandeza de Dios y exalta la grandeza de Dios, ¿ok? Pero muchas personas atribuyen esas cosas, atribuyen la naturaleza, atribuyen el firmamento, atribuyen el cielo, al Big Bang, a la vida, ¿verdad? No sé, al universo. Ok, gracias al universo por el firmamento, gracias a la naturaleza por la situación, ¿verdad? Entonces, para esas personas esa manifestación
no viene de Dios, viene de otra cosa, de otra fábula, de otra historia fantasiosa que tienen en sus cabezas, ¿verdad? Todo para evitar reconocer la grandeza de Dios. Pero esas cosas en sí, en esencia, ¿ok? Exaltan la grandeza de Dios, ¿ok? Pero vean qué impresionante. Dios en su soberanía sabía que muchas personas no iban a conocer, no iban a querer aceptarlo a Él en sus corazones, ¿ok? Entonces, el ser humano es muy así, muy de que, yo no escuché las reglas, a mí no me dijeron. ¿Cómo así? Yo entendí mal. Y Dios viene con esta sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y llega y dice, ok, todas aquellas personas que me vengan diciendo el día del juicio que es que a mí no me hablaron, aunque eso no puede ser posible porque la palabra dice que hasta que la última persona de este mundo conozca o escuche el evangelio, en otras palabras, ¿verdad? Será el día del fin, en otras palabras. ¿Ok? Entonces todos tendrán la oportunidad de conocer a Jesús, todos. Cuando llegó nuestra oportunidad, gracias a Dios, nos dio la fortaleza para poder aceptarlo y seguir en sus caminos. Pero entonces, cuando lleguen a los cielos y le digan, sí, yo escuché a Jesús, pero nada, va a decir Dios. ¿Ok? Porque aún el Evangelio llegó a tu vida, ¿ok? Y aún no solamente eso llegó a tu vida, sino que estabas rodeado de mi grandeza. Dice esta palabra, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, omnipotencia, su eterna deidad, ¿verdad? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, escuche, por medio de las cosas hechas, ¿ok? Por todas las obras de Dios. Las personas del mundo, los indígenas, todas las personas que tal vez hablan otras lenguas, que están metidos, no sé, los esquimales, que no tienen una relación social tan activa, no tienen tal vez los medios de comunicación para conocer todo lo que existe en el mundo. Ellos tienen la naturaleza que los rodea para ver a Dios en esa naturaleza. Ahí se manifiesta la soberanía de Dios. Cuando usted ve un árbol, usted no ve una mata que se está muriendo, o una mata seca, o una mata bonita, no. Usted tiene que, y yo tengo que ver la soberanía de Dios en ese árbol, en esa montaña, ¿okay? En ese río, en ese mar, en lo que nos rodea, está implícita la soberanía de Dios. Por eso Dios dice, no van a tener excusa, porque les di todo, los rodeé de mi soberanía para que me conocieran. Entonces, la manifestación general de la soberanía de Dios se da en esos puntos específicos, se da en su naturaleza, en su creación, en todo lo que nuestros ojos ven que es creación de Dios. Ahí está Dios, ahí dice Dios, 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 ¿ok? La naturaleza gime, dice, porque venga Dios, el Dios que la creó, porque está siendo destruida por el ser humano. ¿Okay? Pero muestra la gloria de Dios. Entonces no hay excusa. Ni para nosotros, bueno, para nosotros menos, porque ya tomamos la decisión de aceptar el Evangelio y las buenas nuevas que vinieron a nuestra vida de Cristo. ¿Okay? Entonces, manifestación general, la creación de Dios. Ahí se ve la soberanía de Dios. Entonces, todos los días de tu vida, la soberanía de Dios está siendo manifiesta a tu vida. Pero eres tú, quien decide si aprovechar esa manifestación o no. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver, y espero que me entiendan. Cuando yo generalmente camino, cuando era niño, ¿okay? Y hasta cierta edad creo que en la adolescencia, yo tenía la maña de caminar viendo hacia el piso. ¿Ok? Hasta que una vez quedé incrustado en el pecho de una muchacha, ¿verdad? Que venía y mi papá siempre me vacila con eso, porque él venía detrás mío, pero no la vi, la pegué contra la muchacha, ¿ok? Entonces,
mi papá siempre me decía, alce la cabeza, alce la cabeza. Usted no le ve nada a nadie, en otras palabras, alce la cabeza, ¿verdad? Usted tiene que ver por dónde anda, etcétera. Y aunque ahora camino con la cabeza erguida, muchas veces uno al caminar se ve, muchas veces su seguridad, etcétera, y usted cuando da pasos, a veces los da sin ver, pero la mayoría de veces usted va viendo por dónde va caminando, ¿cierto? Entonces usted va enfocado en un pavimento, en una calle de piedras, en una calle de tierra, etcétera, mientras va hacia su trabajo, ¿verdad? En un momento en el que yo iba a mi trabajo y iba caminando, iba viendo el piso, ¿ok? Iba viendo la calle y recuerdo que me inquietó el hecho de volver a ver hacia mi alrededor. Y estaba haciendo un día precioso, si no mal recuerdo. Por eso es que me inquietó eso. Y yo, mira, esta es la perspectiva de mi vida, una calle en este momento, cuando la perspectiva de mi vida debería de ser alzar mi rostro, alzar mi mirada y ver la grandeza de Dios en todo lo que me rodea, los árboles, toda la naturaleza. Eso es lo que Dios quiere. Por eso les decía al principio, la soberanía de Dios es algo que se manifiesta, ¿verdad? General, estamos viendo ahorita general, pero vimos que la omnipotencia, ¿verdad? La omnisciencia y la omnipresencia necesitamos aplicarla a nuestra vida, ¿ok? La creación fue hecha para mi vida, para que yo en mi vida reconozca y vea la grandeza de Dios en su creación. Manifestación general, número 1. Veamos la manifestación general número 2. Busque Hechos 1. Hechos 1, ahí cerquita está, antes de Romanos. Hechos 1, versículo 8. ¿Ok? ¿Listos? Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Es la ascensión, Jesús sube al cielo, ¿verdad? Pero les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, para ser testigos, para testificar, en otras palabras. ¿Ok? Hasta lo último de la tierra, dice. Entonces, una manifestación general de la soberanía y el poder y la magnificencia de Dios eres tú. Pero ¿cómo yo voy a hacer una manifestación si a través de su testimonio? ¿Ok? Y para entender esto más a fondo, veamos Lucas 8:39. Lucas 8:39. Busque ahí Lucas 8:39. Dice, vuélvete a tu casa. Hagamos un paréntesis ahí. El tema aquí que se está desarrollando es sobre un joven, ¿verdad? Que era un endemoniado gadareno. Ahí vemos el título en el versículo 26. Que era una persona que tenía una legión, o sea, un montón de demonios dentro de sí. ¿Okay? Cuando Jesús llega a este lugar, esta persona y los demonios que moraban en él llegaron y se postraron ante Jesús y le dijeron, por favor, no nos eches al abismo, ¿okay? No nos reprendas y nos mandes a ese lago de fuego. ¿Okay? Entonces les dice, déjanos entrar en un hato de cerdos. Un hato de cerdos es una cantidad impresionante o muy grande de cerdos. Entonces llega el punto en el que Jesús les dice, ok, y les da permiso, escuche, les da permiso de entrar en los cerdos. Para no cansarlo con la historia y usted la lea en su casa, los cerdos se ahogan, ¿verdad? Se van en un peñasco y se ahogan. Y el hombre queda sano, queda libre. ¿Okay? Llega Jesús a la vida de este hombre y no importa la cantidad de demonios que haya tenido en su vida o dentro de sí, la luz de Cristo llegó a su vida y fue libre. ¿A cuánto le suena similar esa historia? La luz de Cristo llegó a su vida y fue libre. Amén.
Men, yo a veces pienso en la manera en que Dios me dio libertad y me impresiona en cómo su amor tan grande vio a un pecador como yo y me dio esa dicha de tener esa libertad en Él. ¿Ok? Y llegamos a este punto. Cuando el hombre sano dice que Jesús se vuelve y le dice, vuélvete a tu casa, o sea, vaya a donde están sus parientes, ¿verdad? Donde usted vive y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, tu testimonio, ¿ok? Jesús dijo cuando ascendió, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, recibiréis poder, ¿verdad? Para que testifiques. ¿Testificar de qué? De que eres muy bueno predicando, de que eres muy bueno cantando, de que eres muy bueno en los talentos que Dios te dio. Para testificar una herejía o una falsa doctrina, no. ¿Qué es lo que tienes que testificar? Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuán grandes cosas. Es que vea las palabras de Jesús. Cuán grandes. No digo las cosas que Dios ha hecho contigo, no. Dijo, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Una manifestación general de la soberanía de Dios es tu testimonio. Cuando tú agarras tu testimonio, se lo muestras a las personas que te rodean y les dices, vean cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Obviamente sin soberbia, sin altivez, es pura humildad. No lo merecía, pero vean cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. ¿Ok? Y así ayudas y así cumples parte de tu propósito en esta tierra, que es glorificar a Dios, que es mostrar cuán grandes cosas Él ha hecho en tu vida. Pero dígame una cosa, ¿lo hacemos? Y esto es un paréntesis. ¿Lo hacemos? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de hablar de Jesús a una persona que nos topemos en la calle, en el bus, en el carro, en lo que sea, en el trabajo, y nos tomamos el tiempo para decir y para estar, ¿verdad? Preguntándole o pendientes de lo que Dios quiere que hagamos en ese momento? ¿Cuántas oportunidades hemos desechado por vergüenza o por temor de que la gente se dé cuenta lo grande que es Dios a través de las cosas grandes que ha hecho en mi vida? Es preocupante, es algo que el tiempo se acerca, como lo han visto, ¿verdad? Como lo hemos visto, y necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque somos parte de ese propósito. Somos parte de esa tarea, o esa tarea es parte de lo que tenemos que hacer, mostrar la soberanía de Dios, testificando de las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Perdón que repita tanto, pero es que es algo que tenemos que entender y hacerlo propio en nuestra vida. ¿Ok? Manifestación general. ¿Listo? La creación y nuestro testimonio, ¿verdad? Hacia el mundo de lo que Dios ha hecho, de las cosas grandes que Él ha hecho en nuestra vida. Pero hay una manifestación personal, ¿ok? Y en la manifestación personal vamos a verlo desde tres perspectivas, ¿ok? Busque Éxodo 34:29. Éxodo 34:29. Dice la palabra de Dios. Éxodo 34:29. Perdón, estoy en el 35. Aquí estoy. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, ¿ok? Lección de historia, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Moisés. Subió al monte Sinaí a que Dios le revelara los 10 mandamientos, ¿verdad? O la ley, en este caso. Y cuando viene para abajo, ¿verdad? Después de que Dios le reveló la ley, dice, pasa esto, viene con las tablas del testimonio en su mano,
Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Okay? Él no se dio cuenta que al estar en comunión con Dios, resplandecía. ¿Okay? Y después dice que generó temor en el pueblo, entonces le pusieron una telita ahí para que no lo vieran tan resplandeciente. ¿Ok? Ahí mismo en el 33:11 dice, ¿verdad? Antitos, ahí mismo, dice, perdón, aquí está el 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su siervo, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pero dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, ¿ok? Como habla cualquiera con su compañero. La soberanía de Dios se manifiesta personalmente en mi vida, ¿verdad? Y en cada vida personal, cuando tenemos una comunión con Él, cuando tenemos una relación con Él, cuando tenemos una búsqueda constante de Él. ¿Ok? Ahí, cuando tenemos esa búsqueda de Dios como Moisés, ¿verdad? Y lo tenemos ahí constante y no aflojamos, ¿verdad? Que tenemos como seres humanos muchas veces aflojar, pero no nos detenemos en esa búsqueda constante y ahí en esa comunión vemos la soberanía de Dios, vemos la manifestación de su gloria en nuestra vida. ¿Qué mayor manifestación en la vida de Moisés que Dios hablara con él como si lo tuviera cara a cara? ¿Ok? Moisés es uno de los que podía decir, Dios me dijo, porque específicamente y literalmente era así. Hay versiones en las que dice como quien habla con un amigo. ¿Ok? Dios hablaba con Moisés como cualquier persona puede hablar con usted, pero de una manera íntima, de una relación, ¿verdad? Fuerte, de tiempo. ¿Ok? Entonces, la primer manifestación o la primer vía, ¿verdad? O el primer medio para una manifestación de Dios en mi vida personal es tener una comunión real con Él. ¿Ok? ¿Cómo tenemos una comunión con Dios? Bueno, la retajila de siempre, ¿verdad? Hay que orar, hay que leer su palabra, hay que buscarlo en adoración, ¿verdad? En alabanza y adoración, ¿ok? Y así tenemos una comunión con Él. Entonces, al tener una comunión con Dios, tenemos la posibilidad de ver cómo su soberanía se manifiesta en nuestra vida. Moisés vio el poder de Dios manifestado en su vida. ¿Qué dice la historia? Cuando ese poder se manifestó al pueblo entero, el pueblo que dijo, no tenían una comunión con Dios. Ellos no tenían una comunión tan cercana como la tenía Moisés. ¿Y qué dijo el pueblo? No soportamos que Dios nos hable a nosotros. Mejor que Dios te hable a ti, Moisés, y tú nos hablas a nosotros. Y pierden esa dicha de escuchar la voz de Dios. Que debe ser, digamos, uno se imagina, porque Dios es todopoderoso en todo sentido, ¿verdad? Tanto para amar como para juzgar, etcétera, ¿verdad? Entonces, seguramente es una voz potente, ¿verdad? Que da temor, pero un temor reverente, no un temor de miedo que no quiero saber nada de Dios, no, es un temor reverente, es un temor que nos lleva más bien a querer más de Él. ¿Ok? Entonces, a través de la vida de Moisés, vemos que un medio para que la soberanía de Dios se manifieste a mi vida personal es tener una comunión con Él. Ahora veamos en Job. Busque Job. Job capítulo 38. Está antes de Salmos. Job 38. Dice:
capítulo 38, versículo, bueno, el tema es del 38 al 42, pero no lo vamos a leer todo obviamente, ¿verdad? Entonces, en el 38, cuando viene la historia de Job, ¿verdad? Y lo invito a que lo lea en su casa, de igual forma que comience a tener esa comunión con Dios. Cuando viene Job, ¿verdad? La historia de Job, Job lo pierde todo, ¿verdad? Él es íntegro durante todo ese proceso, pero durante ese proceso él también se molesta, le recrimina a Dios que por qué, que hizo él mal para hacer las cosas, ¿verdad? Para estar viviendo esas cosas en ese momento. Y ya, y Dios lo deja hablar, hable papito, y después vienen los amigos de él y empiezan a recriminarle y él empieza a justificarse y etcétera, ¿verdad? Y empiezan ahí en ese dime que te diré, y llega un punto en donde ahora sí, me toca hablar a mí, dice Dios. Y llega el capítulo 38 de Job, dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Hay otra versión que dice que Dios le responde a Job. ¿Okay? Job estaba en comunión, claro que estaba en comunión porque estaba, aunque estuviera en esa queja constante, en ese momento estaba en la presencia de Dios diciéndole, Dios, deme, ¿verdad? Lo que pasa es que Job era ignorante de muchas cosas y Dios llega y le dice, vea papito, póngame atención. Y empieza a decirle, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, ¿ok? Ahorita entramos en ese tema y dijo, bueno, y dijo un montón de cosas. Ahí empieza a hablarle sobre dónde estabas tú, para hacer un resumen, cuando yo creé el firmamento, creé las Pléyades, creé toda la tierra, dónde estabas tú, cuando, ¿verdad? Y empieza a decirle y a mostrarle la grandeza que él tiene, ¿verdad? La soberanía que él tiene a través de todo lo que él conocía, ¿verdad? Sobre el Leviatán, sobre la naturaleza, etcétera. Y Dios le empieza a decir, ¿dónde estabas tú, ignorante? Te estoy sacando de la ignorancia en este momento, pero ¿dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, cuando yo estaba manifestando mi poder supremo en la creación. Y empieza Job a sentirse chiquitito, ¿ok? Pero vean qué vacilón, porque bueno, ya ahí empiezan a hablar, ¿verdad? Llega al capítulo 40, versículo 6, y le dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino, ¿ok? Ya vimos en el primero que Jehová o Dios Todopoderoso se le manifiesta a Job a través de una tormenta, de un torbellino, de una tempestad, que bueno, de algo impresionante, de una manifestación natural impresionante. No es que Job estaba ahí rascándose con un palo, ¿verdad? Las heridas. Y llegó Job, llegó Dios así, tranquilo, se le sentó a la par y empezó a hablar con él. No. Dios llegó y para que Job entendiera el poder y la magnificencia que él tenía, ¿verdad? Sobre todas las cosas, se le manifestó en un torbellino, como a Moisés se le manifestó en una zarza ardiendo y etcétera. ¿Ok? Y le dice, póngame atención, ¿verdad? Y empieza a escuchar Job a Dios, igual como Moisés escuchaba a Dios. ¿Ok? Pero vean, si hacemos la vida de Job por capítulos, durante 37 capítulos, Job tuvo un proceso en el que él fue tan íntegro, ¿verdad? Él no maldijo a Dios, se mantuvo con fe en Dios, y esa fe, lo llevó a buscar a Dios y a buscar a Dios, a buscar una razón, a buscar un porqué. Dios, respóndeme, Dios, dime. Cuando usted ora, usted lo hace porque agradece a Dios, porque Dios es grande y poderoso, porque necesitamos tener esa relación con Dios, y muchas veces lo hacemos porque necesitamos una respuesta que nos guíe en el camino. ¿Ok? Sin esperar y sin exigirla, pero la necesitamos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios no dice que no pidan, dice pidan, pero pidan bien. En otras palabras, dice, ustedes piden, pero piden mal.
¿Okay? Busquen y van a hallar, toquen la puerta y se les abrirá, dice Dios. O sea, estén ahí. Job estuvo durante estos 37 capítulos ahí, defendiendo su causa y preguntándole a Dios que por qué, si él no había pecado, etc. Y Dios viene y le responde y le muestra su soberanía sobre la naturaleza, ¿verdad? Y sobre todo lo que rodeaba a Job y sobre la vida de Job. Dios aquí no es que le está diciendo a Job, y yo soy tan grande y te voy a destruir por ignorante, no. Dios le estaba diciendo, mira lo grande que soy, reconóceme. Y pasa lo siguiente, dice el 42:10, en la integridad que tuvo Job de escuchar a Dios y decir, ok, Dios me respondió, agacho la cabeza y digo, Dios tiene toda la razón. Y dice el 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Okay? Y Dios prospera a Job al doble de lo que él había sido al principio, o de lo que él había tenido al principio. ¿Ok? Entonces, vemos la manifestación de Dios, de la soberanía de Dios en la vida de Job, ¿a través de qué? De las pruebas y la aflicción, de las tribulaciones. Estamos aprendiendo en SEAN y los invito a que estudien, ¿verdad? Parezco Tony haciendo anuncios, ¿ok? De SEAN, a que estudien la palabra en todos los medios que existen. Y a mí me da dicha poder estar ahorita estudiando porque estuve a punto de no matricular, ¿verdad? Pero Dios me inquietó y gracias a Dios matriculé y gracias a Él estamos ahí, ¿verdad? En la lucha y toda la situación. Pero estamos aprendiendo de que el caminar del cristiano es necesario, de fijo. Van a haber tribulaciones, van a haber aflicciones, de fijo. ¿Ok? Eso no es algo que nos vamos a capear, no vamos a dar la vuelta, no es un camino recto, no hay atajos, ¿ok? Hacia Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, las tribulaciones son necesarias, ¿para qué? Para ver a Dios y su soberanía actuar en mi vida. Vean lo que le pasó a Job en este momento. Estaba en una prueba y se mantuvo íntegro y vio la soberanía de Dios en su vida. ¿Ok? Entonces, Moisés, comunión, Job, pruebas y tribulación, medios que necesitamos experimentar para poder ver la soberanía de Dios en nuestra vida. Y por último, tenemos la vida del padre de la fe, que se llama el que tuvo muchos hijos, ¿verdad? Abraham. ¿Ok? Busque Hebreos nada más y ya con esto vamos a terminar. En Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 8. Estemos en el versículo 8. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Ok? Por fe. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Ok? Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham deja todo lo que tiene y va en busca de algo que no sabe si lo va a tener, pero que él confía en que lo va a tener porque Dios le dijo que lo iba a tener. ¿Okay? Una tierra prometida. ¿Okay? Luego entra en medio de la historia de Abraham. Aquí hacen un alto y dicen: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Okay? Y Sara, con 90 años o 100 años, creo que por ahí andaban, tiene un hijo. Ustedes, señoras que me escuchan, que tienen 50, 60 añitos, ¿verdad? Que están jóvenes, ¿tendrían un hijo ahorita? Sara le cree a Dios y tiene un hijo, ¿verdad? Le da un hijo a Abraham. ¿Ok? Y dice el 12:
Por lo cual también de uno, que este es Abraham, y ese ya casi muerto, Abraham, que estaba muy mayor ya, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, ¿verdad? Y Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Ahí estamos bien. Luego dice, en Hebreos ahí, en el 11:17, vea el 17, dice, por la fe Abraham, volvemos a la historia de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Y me encanta este detalle porque me hace ver un Abraham que sabía quién era su Dios y que él entendía la soberanía de Dios al máximo, al 100%. ¿Ok? Abraham no simplemente fue un niño bueno que le dijo Dios que hiciera A y él hizo A. No, no solamente fue eso, es que hay que verlo desde la perspectiva humana de Abraham. ¿Ok? Uno dice, ¿cómo va a llevar a su hijo al matadero? ¿Ok? Pero vean, Abraham no iba pensando en que iba a matar al niño, no, él no iba pensando en el acto, en el sufrimiento que eso le iba a causar, no, él iba pensando con una fe firme en Dios de que si él mataba a Isaac, Dios era tan grande y poderoso que lo iba a resucitar de los muertos. Eso era la perspectiva, la visión que tenía Abraham mientras caminaba con Isaac al lugar donde Dios le dijo que fuera. ¿Ok? Por eso es el padre de la fe. Que es impresionante, ¿no? Abraham llega y mediante su fe ve la soberanía de Dios en su vida. ¿Cuál es el otro punto importante en nuestra vida para que la soberanía de Dios se manifieste de manera personal en mí? Tener fe. Tener fe. Una fe viva. Una fe de obras. ¿Ok? La fe es el requisito primordial para que la soberanía de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Por qué? En Hebreos 6 dice lo siguiente, y ahí está, lo leemos rápidamente, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe o que le hay, y que es galardonador, ¿verdad?, de los que le buscan, o sea, o que premia a los que le buscan. ¿Por qué la fe es primordial para ver la soberanía de Dios? Porque sin fe no creemos en Dios. Y por ende no podemos ver nada de Dios. ¿Ok? Por eso las personas se pierden en este mundo y le atribuyen todas las cosas que Dios hizo a otras deidades o dioses falsos para evitar la responsabilidad que conlleva seguir a Cristo. Porque eso es todo. El ser humano lo que evita es la responsabilidad de seguir a Cristo, porque es una responsabilidad. Para evitar el dolor, la tribulación, ¿verdad? Tener que dedicar su tiempo para tener una comunión, etc. Por eso la fe es primordial, porque si usted tiene fe, usted cree que Dios existe, y al creer que Dios existe, lo va a ver en todas las cosas, y va a permitir que esa soberanía del Dios que existe para usted se manifieste en su vida, sea tangible. ¿Ok? Nada más que hay que tener algo claro. Tener fe no solo se basa en creer en la existencia de Dios, ¿ok? Eso no es tener fe nada más. De que Jesús se volvió y dijo, hasta los demonios creen. ¿Ok? No es solo creer y ya. No, por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta. No solo se basa en creer en la existencia de Dios, sino que también requiere el estudio constante de la palabra de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Para que esa fe aumente. ¿Por qué? Ya lo hemos visto en otras prédicas, ¿verdad? Yo me acuerdo, espero usted se acuerde también,
¿La fe por qué viene? Romanos 10:17 dice, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la primer obra que usted tiene que tener en su vida para que tenga una fe en aumento, una fe constante, una fe fortalecida, una fe viva, es leer esto. Si usted lee la palabra de Dios, su fe va a ir fortaleciéndose y va a ir en aumento. Le decían a Jesús o le decían a Dios, auméntame la fe, aumentanos la fe. Ok, ¿quieren que les aumente la fe? Lean mi palabra. Estudien lo que yo les mando a hacer, lo que yo les enseño en la palabra, en el manual de vida que debería ser de todas las personas. Entonces, el requisito primordial es tener fe. Y ya con esto voy a terminar. Vamos a ver. Esta prédica nació por lo siguiente. Tenemos aquí una hoja en blanco, ¿ok? Una tapa de alguna olla de la cocina que me encontré. La hoja en blanco significa la pureza, la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Representa a Dios como tal, ¿ok? Una hoja en blanco, una hoja sin mancha. Más bien perdonen las arrugas porque Dios no tiene variación, ¿verdad? Dice la palabra. ¿Okay? Dios. Dios en su magnificencia, espero que lo puedan ver, ¿verdad? Crea una historia, un mundo, crea una vida, ¿okay? Que está rodeada de cosas. Perdonen el muñeco palitos, pero nos crea a nosotros, lo crea usted, me crea a mí, crea a mi hijo, crea a mi esposa, crea a todo el mundo, ¿ok? Y nos rodea. Pero vimos que la hoja es Dios. Entonces, ¿qué representa el círculo? ¿Okay? El círculo representa todas las cosas que vamos a experimentar en esta vida. Todas las cosas que experimentaremos en esta vida. Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Ok? Amén, yo lo creo. Entonces representa todo, parece que es Saiyajin, pero perdón, representa todas las cosas que vamos a vivir, todas las cosas que vamos a experimentar. Como les decía, vivir en los caminos de Dios es hermoso, es lo más hermoso que uno puede experimentar, pero también es una de las cosas más difíciles que uno tiene que llevar, una de las responsabilidades más grandes que uno tiene que conllevar todos los días de su vida. ¿Okay? Porque hay que hacer la diferencia. Entonces, si en este círculo metemos todas las tribulaciones que nosotros experimentamos en la vida, ¿qué es más grande? ¿Qué es más grande? Dios siempre va a ser más grande que cualquier cosa que tú vivas y experimentes, porque Dios está por encima de todas las cosas, por encima de tus problemas, por encima de tus aflicciones, por encima de tus cosas difíciles, todo. Dios es más grande que eso. Y aunque yo venga y ponga una tapa más grande aquí y se salga de los bordes, créame que la hoja se va a ajustar a esa tapa porque no hay nada más grande que Dios. No hay nada más soberano que Él. La soberanía de Dios se va a manifestar en nuestra vida cuando entendamos esas cosas, cuando la grandeza de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Aquí en esta mentecita y en este corazón, sea viva, cuando veamos esa grandeza como que verdaderamente Dios tiene el control. Dios es más grande que todo, todo. Él es soberano en todo, ¿ok?
Pero hay un proceso y hay una fórmula, y ahí espero que me entiendan, y ya con esto, finalizo, ¿verdad? Dice, la fórmula es la siguiente: a través de la palabra, que leíamos en Romanos 10:17, o que les dije de Romanos 10:17, si quiere lo busca. A través de la palabra viene la fe, ¿ok? Por el oír la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, escudriña la palabra, y usted dice, ¿cómo una persona que no conoce a Dios va a conocer a Dios a través de la Biblia? Es que cuando usted testifica de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida, usted está testificando esto, lo que Dios hace. Entonces, a través de la palabra, manifiestan el testimonio de las personas y manifiestan en la Biblia, ¿ok? Palabra real y viva, viene la fe. Después de que viene esa fe a nuestra vida, viene un momento de comunión con Dios. Comenzamos a tener comunión. ¿Por qué? Porque a través de la fe creemos que Dios existe y tenemos una comunión con Dios. A través de la comunión con Dios, adivíneme qué viene. Las pruebas y las tribulaciones. Porque cuando usted está con Dios, Dios lo va a probar como el oro, dice la palabra, lo va a refinar como la plata, ¿ok? Porque Él quiere que usted sea mejor, que usted vaya en ascenso. Dice la palabra que quiere que vivamos de gloria en gloria, todos los días, creciendo. Y Él, la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Pero Él necesita que seamos pasados por el fuego para poder terminar esa obra. Entonces, por eso la gente dice, o no sé si les ha pasado, usted llega y busca de Dios y de repente empiezan las cosas a salir mal y todo empieza a venirse abajo. ¿Por qué? Porque Dios necesita probar que tu fe sea verdadera y que a pesar de las cosas difíciles te mantengas en sus caminos. Me mantenga en sus caminos. ¿Ok? Entonces, palabra de Dios, fe, ¿ok? Y viene comunión, pruebas y tribulación, ¿ok? No son pruebas y tribulaciones imposibles. ¿Qué veíamos ahora? Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Son pruebas y tribulaciones, dice la palabra, que Él nos da la salida, igual que la tentación. Pruebas y tribulaciones, y a través de todas esas cosas viene la manifestación de la soberanía de Dios. Ese es el camino para llegar a experimentar la soberanía de Dios de la manera en que personalmente la experimentaron Moisés, la experimentó Job, la experimentó Abraham y todos los santos bueno, los santos suena muy raro, los que le creyeron a Dios, los profetas, las personas que están escritas en la Biblia, todos tuvieron que pasar por ese camino de proceso, porque en Dios todo es un proceso para poder ver manifiesta la soberanía de Dios en sus vidas. Y ahora yo le hago una pregunta. Ya vimos que la soberanía de Dios es general, ¿ok? Hay una manera general en que se manifiesta a través de su palabra, a través de todo lo que nos rodea. Pero ¿te gustaría que esa soberanía se manifieste en tu vida personalmente? Ya eso es de cada quien, ¿ok? Y les repito para finalizar el proceso: palabra, fe, comunión. Hay muchos que ya estamos tal vez en comunión, pero necesitamos alimentar a través de esa comunión la fe, a través de su palabra, ¿ok? Pruebas y dificultades, tribulaciones, y te aseguro que verás la gloria de Dios, como dice su palabra. Amén. Lo invito a que cierre sus ojos y ya con esto terminamos. Gracias por llegar hasta el final de esta prédica. Y ahí con sus ojitos cerrados, dígale a Dios: Señor, tú eres soberano. Gracias porque ahora entiendo que es que de mi boca salgan estas palabras, Señor. Gracias porque sé que tú eres grande y poderoso, tú estás sobre todas las cosas. Tú estás sobre mi vida, tú eres omnipotente, tú todo lo puedes, y lo que yo no pueda, tú lo puedes hacer, Señor. Tú todo lo sabes, y lo que yo no sé, tú lo sabes, y necesito buscarte, Señor. Y en cada paso que dé todos los días de mi vida, ahí vas a estar tú a mi lado, ayudándome a salir adelante, Señor.
Dígale a Dios, perdóname porque sé que he sido falto en muchas cosas, Señor. Perdona mis inseguridades, mis dificultades, mis berrinches, Señor. Perdona todo lo malo que he hecho delante de tus ojos. Y ayúdame, dígale a Dios, ayúdanos, ayúdame a ponerme a cuentas contigo y volver a tener esa comunión o ese deseo de buscarte para poder ver tu soberanía y tu poder en mi vida. Señor, te pido que bendigas a cada persona que tomó de su tiempo para poder escuchar esta palabra, Señor, y que tomará de su tiempo en algún momento a través de la página, Señor. Que verdaderamente, papá, podamos tener una vida que desea y que tiene hambre de ver tu gloria, Señor, en esta tierra, al buscarte y al anhelarte más cada día, Señor. Y por favor, te pido de corazón que nos sigas guardando, Señor, que nos sigas llevando con bien, que nos sigas protegiendo de todo mal, Señor. Y confiamos en tu palabra cuando dice que, Señor, aunque tengamos aflicción en este mundo, tú has vencido al mundo, Jesucristo, y nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.